Octava lección sobre los sacramentos. Reflexionemos el sacramento del matrimonio. Oremos. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva a toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso cuando dice yo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la última lección sobre los sacramentos. Reflexionemos el tratado que propone en su libro el padre Antonio Royo Marín sobre el sacramento del matrimonio. Este último de los sacramentos, instituido por nuestro Señor Jesucristo, es el matrimonio y constituye, junto con el sacramento del orden sacerdotal, uno de los dos sacramentos absolutamente necesarios desde el punto de vista social y no personal o individual. Por su parte, el sacramento del orden es necesario para perpetuar en la Iglesia la jerarquía sagrada formada por los ministros del Señor. Y el sacramento del matrimonio lo es para la digna y conveniente propagación de la especie humana y la formación de nuevos miembros de la Iglesia y de los futuros ciudadanos del cielo. Por lo tanto, son los dos últimos sacramentos que se deben observar en el nivel de que son absolutamente necesarios desde el punto de vista social para la propagación del reino de Dios y la propagación de los seres humanos y para la formación de los futuros ciudadanos del cielo, dice el padre Antonio Royo Marín. Bien, el concepto. ¿Qué significa la palabra matrimonio? Es una contracción del latín matris y monium, que significa el oficio de la madre. Porque la madre y la mujer en este caso debe casarse principalmente para ser madre. La mujer se casa no solo para tener sexo, sino para ser madre. Y la mujer porque al engendrar, alumbrar y educar a la prole, lo realiza ella porque es el oficio de la madre, ¿verdad? La engendrada, el alumbramiento y la educación de los hijos. Dice este concepto del latín matrimonio, ¿verdad? El oficio de la madre, engendrar, alumbrar, educar, porque es el oficio de la mujer. En cambio, se le llama patrimonio a los bienes externos de la familia porque es propio del padre buscar los bienes materiales, el alimento y las demás cosas que son necesarias para la misma sociedad matrimonial o familiar. Entonces es importante entender, matrimonio es de la madre, por eso es una gran aberración llamar matrimonio a la unión de dos homosexuales, de dos hombres homosexuales. Ninguno de ellos va a ejercer la función de la madre, que engendrar hijos, y mucho menos pues engendrar hijos para la iglesia y engendrar los hijos que van a ser los futuros ciudadanos del cielo, ¿verdad? En una unión pecaminosa mucho menos se va a dar esa realidad. El matrimonio
también tiene una división de conceptos, porque tendríamos que decir que el matrimonio es de suyo, es único. El matrimonio es único entre un hombre y una mujer y también es indivisible. El matrimonio no se puede dividir, pero según la calidad de las personas que lo contraen, sean los bautizados o los paganos, según el modo de celebrarlo, según el valor mismo que tiene el sacramento o la unión del hombre y la mujer, recibe entonces distintos nombres, distintas denominaciones. Y tenemos un cuadro esquemático que recoge con claridad pues, los principales criterios para entender los diferentes tipos de matrimonio. En primer lugar, por razón de las personas que lo contraen, por razón del modo de cómo se celebra y por la razón de la validez o la nulidad que tenga el sacramento o la unión del hombre y la mujer como matrimonio. Bien, por razón entonces de las personas que lo reciben puede ser matrimonio entre bautizados, puede también definirse como unión o entre paganos, porque ellos no hacen el sacramento como un acto religioso, los paganos no se casan por la iglesia, pero de todas maneras es legítimo esa unión y ese contrato natural que realizan los seres humanos, las personas, en este caso los no cristianos. Y entre personas de sangre real y otras de inferior condición se llama un matrimonio morganádito, pero eso no vale la pena señalarlo porque ni se usa. Las realezas y los reyes, pues ya se están muriendo todos los reyes junto con la reina Isabel. Bien, ahora bien, por razón del modo de celebrarse, se puede llamar el matrimonio un matrimonio público, un matrimonio oculto o secreto. Ese es el mismo concepto que se le puede dar a un matrimonio de conciencia, porque es estrictamente secreto, sin embargo válido por la iglesia, ¿verdad? Y también se puede definir el matrimonio como matrimonio canónico cuando se celebra según pues todas las prescripciones que da la iglesia y el derecho canónico. Por su parte, por razón del modo de celebrarse la unión, el matrimonio civil, si se celebra según las prescripciones de la autoridad civil, es válido para la autoridad civil, pero es inválido para la cuestión de fe. El que se casa según la fe cristiana solamente por la unión civil comete pecado, comete unión adúltera si ya ha tenido otra mujer, ¿verdad? Y también es una unión de amancebo, si le podemos llamar, aunque estén casados por lo civil. Lo civil les ampara solamente ante la ley civil, pero no ante Dios, porque el que Dios quiere es la unión con la bendición que da la iglesia. Bien. Ahora, el tercer elemento del matrimonio, por razón de la validez del matrimonio, el matrimonio válido y lícito es cuando reúne todos los requisitos para que sea válido y lícito. Y cuando el matrimonio es inválido y es nulo, porque se contrae a sabiendas pues de que se está haciendo inválido el sacramento como sacramento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona de la pareja oculta una realidad de mucha importancia, la persona sabe que está haciendo inválido el sacramento, por lo tanto, ese sacramento de facto es nulo y es inválido. Por ejemplo, cuando una amenaza de muerte te obliga a casarte, cuando ocultas una riqueza
para no compartirla con el cónyuge. Cuando ocultas una verdad de tu misma persona y el cónyuge se da cuenta hasta después de la actitud. Por ejemplo, casarse con un delincuente, la persona no sabe que es delincuente, entonces eso hace que su matrimonio sea inválido porque no fue sincero a la hora de poner pues todas las cartas en la mesa y decir, este soy yo con el que te vas a casar, sino que a la vuelta de los años se da cuenta que es un delincuente, un pedófilo, un homosexual, un ladrón. Entonces eso hace que sea inválida esa unión matrimonial. Bien, hablemos de la esencia del sacramento. Antes de la esencia tenemos que referirnos al origen del sacramento como un medio natural para la propagación del género humano. Eso lo ha instituido el mismo Dios como autor de la naturaleza humana. Y Dios ha impreso en la naturaleza humana esa inclinación que debe tener el hombre por la mujer y la mujer por el hombre, y también esa facultad para procrear hijos. Y esta es una ley natural puesta en el corazón del hombre por Dios y promulgada positivamente por el mismo Dios en el paraíso terrenal, cuando bendijo a Adán y Eva diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra, dice el libro del Génesis capítulo 1 versículo 28. Ahora bien, ese es por origen del matrimonio como un medio natural de propagación del género humano. Y como sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo y lo elevó a la dignidad de sacramento, o sea, de un acto sagrado. De ese acto sagrado, ese mismo contrato natural celebrado entre el hombre y la mujer bautizado, Dios lo eleva a la dignidad de sacramento y le da la virtud para producir la gracia ex opere operato que producen todos los demás sacramentos. Esto significa la gracia ex opere operato, que el sacramento del matrimonio realiza lo que significa el rito del sacramento. Ahora, hay elementos esenciales del sacramento del matrimonio y son 5 elementos. El primer elemento es el contrato. El segundo elemento esencial del matrimonio es el vínculo que nace del contrato conyugal. El tercer elemento es la sociedad misma que surge de ese vínculo. El cuarto es la potestad mutua sobre el cuerpo del otro cónyuge. Y el quinto elemento es la unión carnal, parte de la esencia del sacramento del matrimonio, la unión carnal de ambos esposos para la generación de los hijos. Los teólogos católicos están la mayoría de acuerdo en proclamar que la esencia del matrimonio no está ni en la unión carnal de los esposos, como enseñaron algunos herejes antiguos, principalmente los protestantes, ni tampoco la esencia del sacramento está en la potestad mutua que tienen los esposos de usar el cuerpo del otro cónyuge. Ni tampoco está la esencia en la sociedad misma que surge del vínculo matrimonial. Porque todas estas cosas son efectos y consecuencias del matrimonio ya constituido en el altar. Pero disputan los teólogos sobre si la razón o la esencia del matrimonio consiste en el vínculo estable y permanente que une a los esposos entre sí, o lo que podemos llamar el contrato por el cual los esposos se entregan
y se aceptan mutuamente, y a esto se le llama el consentimiento matrimonial. Entonces, dando una consecuencia o una explicación de estos 5 elementos que constituyen la esencia del sacramento del matrimonio, dicen los teólogos en las principales definiciones. En primer lugar, conclusión 1. Para la esencia del matrimonio no se requiere la unión carnal de los esposos para que sea verdaderamente matrimonio. Y esto es de fe completamente cierta y definida por la Iglesia. No se necesita la unión carnal para ser verdadero matrimonio cristiano, católico. Y te da las pruebas de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hay unos textos bíblicos clarísimos. Por ejemplo, el primero, Adán y Eva estaban legítimamente casados antes del pecado original. Dice el libro del Génesis 2:21. Y solamente después del pecado consumaron el matrimonio. Significa esto que ya estaban casados. De lo contrario, los hijos engendrados antes del pecado hubieran sido concebidos en gracia y sin pecado original, en contra de lo que enseña la fe de la Iglesia. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, y el Denzinger también lo dice en el 1641. Esto significa entonces que la esencia del sacramento del matrimonio no está en la unión carnal, en primer lugar. ¿Por qué significa esto? Que después del pecado original, ciertamente que Adán y Eva consumaron el matrimonio. Y la Sagrada Escritura no te dice que antes del pecado original hayan tenido hijos. Porque esto hubiera sido, pues la explicación que da el padre Antonio Rollo Marín es que si se hubieran engendrado hijos antes del pecado original, no existiera el pecado original. Y hubieran sido concebidos los hijos de Adán y Eva en estado de gracia, porque recuerden que antes del pecado original, Adán y Eva tenían los dones preternaturales, o sea, la pureza de la gracia de Dios, no tenían pecado y eran seres creados para no morir. Recuerden que la muerte entró el pecado, por consecuencia, la muerte entró en el mundo por consecuencia del pecado. Y también el texto del Evangelio expresa claramente que la Santísima Virgen María y San José contrajeron verdadero matrimonio, y aquí está el texto. Mateo 1:16 dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Entonces ya estaban unidos, dice el Evangelio de San Mateo, cuando narra el final de la genealogía, pues, de Jesucristo, ¿verdad? José era esposo, dice San Mateo, de la Virgen María. Otro texto de San Mateo capítulo 1 dice que José, hijo de David, cuando el ángel le habla a José y le dice: no temas en recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Recuerden que José no se había llevado a María a su casa, ya estaban casados, pero no vivían juntos. Entonces eso significa que el matrimonio de José y María era realmente y verdaderamente sacramento. Y también dice el Evangelio de San Lucas, en la Anunciación: fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un varón de nombre José. O sea que el Evangelio de San Lucas está diciendo que la Santísima Virgen María ya estaba casada con
San José, ¿verdad? Cuando el ángel le anuncia que va a quedar pues encinta por obra del Espíritu Santo. Ahora bien, sabemos que, y es de fe, de que la Santísima Virgen María permaneció siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Lo define el Denzinger, el número 91 y el número 256. Por lo tanto, dice el texto que la unión carnal de los esposos no pertenece a la esencia del matrimonio. Dice el magisterio de la Iglesia, principalmente en el Código del Derecho Canónico, donde expresa que el matrimonio lo produce, dice el derecho, el consentimiento entre personas hábiles según derecho legítimamente manifestado, dice el canon 1081. Y a continuación añade el derecho que el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual ambas partes, hombre y mujer, se dan y se aceptan el derecho perpetuo y exclusivo por el cual ambas partes, ¿verdad?, sobre ese derecho exclusivo, sobre el cuerpo del otro cónyuge y sobre también los actos de suyo que son aptos para engendrar la prole o los hijos. Entonces, por eso no se requiere, por consiguiente, la unión carnal de los esposos para que haya verdaderamente un matrimonio esencialmente constituido en el altar, cuando el esposo y la esposa van vírgenes pues al sacramento del matrimonio, porque hay parejas que ya no van vírgenes. Eso es otra realidad, ¿verdad? Pero lo que dice la Iglesia es que debe haber virginidad por la misma entrega, la misma sinceridad, la misma honestidad, el mismo valor sagrado que tiene la unión del hombre y la mujer, porque es para toda la vida, es indisoluble, y eso significa que si no sos fiel desde el momento, desde el inicio, pues no lo serás mucho menos más adelante cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas. Y también hay una razón teológica que la Iglesia lo quiere referir a través de Santo Tomás de Aquino. Él lo expone de la siguiente manera. Hay dos integridades, dice Santo Tomás. Una referente a la primera perfección, que consiste en la esencia misma de la cosa, y otra concerniente a la perfección segunda, que corresponde a la operación. Ahora bien, en el sacramento del matrimonio, la unión carnal es una operación consistente en el uso del matrimonio, para la que faculta el matrimonio mismo como sacramento. Por lo tanto, la unión carnal pertenece a la segunda perfección del matrimonio, no a la primera o esencial, que es la unión, el consentimiento, la aceptación del uno al otro. Bien, hay otra conclusión sobre la esencia del sacramento. La esencia del matrimonio infieri, o sea, considerado activamente, consiste en el contrato matrimonial o mutuo consentimiento por el cual se entregan y se aceptan los esposos. Esto es de fe cierta, definida por la Iglesia. Por eso, como acabamos de mencionar, el derecho canónico lo expresa que el matrimonio lo produce el consentimiento entre personas hábiles según el derecho y legítimamente manifestado. Pues, ¿verdad? Legítimamente manifestado quiere decir que en el altar lo expresen a viva voz: sí te acepto, sí te entrego. Lo diga el hombre y lo diga la mujer: sí te acepto y sí me entrego. Bien, el fin del matrimonio. El matrimonio tiene dos fines: un fin primario y un fin secundario.
el fin primario del matrimonio es la generación y la educación de los hijos. Fíjense que es lo primero. Ni siquiera es la ayuda mutua, el vínculo, la unión carnal. Fíjense que lo primero, el fin primero y prioritario del matrimonio es la generación de los hijos y la educación de los hijos. Y lo prueba la Sagrada Escritura. En primer lugar, el libro del Génesis. Dios instituyó el matrimonio como contrato natural con las siguientes palabras. Dice Dios en el Génesis 1:28. Procread y multiplicaos y henchid la tierra. Por lo tanto, esto es la finalidad primaria y principal del sacramento del matrimonio. Lo que pasa es que también con la modernidad y el secularismo aberrante que existe en el mundo, ya la unión carnal ha perdido el sentido primario que tiene la unión del hombre y la mujer, con la bendición de Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque se propaga y se promueve el placer con todita la irresponsabilidad que puede existir en el hombre, ¿verdad? De la generación de los hijos. El hombre y la mujer quieren tener sexo, pero sin tener hijos. Y dice el sacramento del matrimonio que el fin primario del matrimonio es la generación y la educación de los hijos. Dice el magisterio de la Iglesia en el derecho canónico que la procreación y la educación de la prole es el fin primario del matrimonio, el 1013 del derecho. Y este fin es tan necesario y es tan esencial que si se le excluye, no puede haber matrimonio válido, pues a él se ordena el matrimonio por su misma naturaleza. La palabra matrimonio viene de matrimonium, el oficio de la madre. Dos lesbianas que se casan no pueden ejercer el oficio de madre si no tienen un hombre. Y dos hombres no pueden ejercer el oficio de madre porque no tienen la función de mujeres en el matrimonio. Por lo tanto, es mal llamado matrimonio esas uniones aberrantes entre homosexuales. Porque dice el derecho canónico que incluso dice que cuando se niegan los esposos ya posterior al matrimonio a tener la prole, eso hace válido o inválido el sacramento del matrimonio. Y lo refiere Santo Tomás de Aquino y lo explica el Papa Pío XI en la Casti con Nube, en su encíclica sobre la dignidad de la persona humana. Dice el Papa Pío XI, no acaba con el beneficio de la procreación el bien de la prole, sino que es necesario a que aquella se añada a la debida educación. O sea que la educación y la procreación tienen que ir juntas. Porque en verdad no hubiera Dios sapientísimo provisto suficientemente a la prole, ni por lo mismo a todo el género humano lo había provisto de ese don de dar la vida, si no le hubiera encomendado ese derecho y esa obligación a los padres, ¿verdad?, de procrear y educar a quienes Él les dio el derecho y la potestad de engendrar. Porque a nadie se le oculta que la prole no se basta ni se puede proveer a sí misma. O sea, los hijos no se bastan ni se pueden proveer a sí mismos en las cosas pertenecientes a la vida natural y mucho menos a lo que atañe a la vida sobrenatural. Tenemos los padres la obligación, dice el Concilio Vaticano II, la obligación y son los primeros responsables de la procreación y la educación de los hijos. El derecho secundario, ya vimos el derecho primario, que es la procreación de los hijos y la educación. El segundo fin del sacramento del matrimonio, el fin secundario, es la ayuda mutua
de los cónyuges y es el remedio de la concupiscencia. Son elementos que los cristianos lo ignoran. El fin secundario del matrimonio, dice San Pablo, el que sufre de ardor, que se case, dice San Pablo, ¿verdad? No sé si se acuerdan de ese texto. Entonces, la ayuda mutua. Dice la Sagrada Escritura, la ayuda mutua de los cónyuges y el remedio de las concupiscencias, dice el derecho canónico 10.13. Como les decía, la Sagrada Escritura lo refiere en estos textos, ¿verdad? Y se dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Y de la costilla que del hombre tomara, formó Yahvé Dios a la mujer. Y se la presentó al hombre, dice el libro del Génesis 2.18. Pero si no pueden guardar continencia, dice San Pablo, cásense, porque es mejor casarse que abrazarse. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, que ya hice referencia. Y el magisterio de la Iglesia ha sostenido como doctrina constante, pues, y recogida oficialmente en el derecho, en el 1013, el derecho canónico, y que lo refiere también el Papa Pío XI en su misma encíclica Casti Connubii. Dice el Papa, el derecho canónico y el magisterio de la Iglesia. Hay pues, tanto en el mismo matrimonio como en el uso del derecho matrimonial, como fines secundarios, como son la ayuda mutua y el fomento del amor recíproco y la sedación de la concupiscencia. La sedación de la concupiscencia significa el control de la concupiscencia o de los deseos carnales que traemos los hombres y las mujeres por inclinación del pecado original, y cuya consecución de ninguna manera está prohibida en los esposos. O sea, la unión carnal entre los esposos es bendita más que prohibida, ¿verdad? Siempre que quede a salvo la naturaleza íntegra del acto conyugal y por ende su debida ordenación al fin primario, a tener hijos, pues, ¿verdad? Esto significa una cosa muy importante, que dentro de los esposos no está prohibida la unión de sus cuerpos. Y queda, dice, bendecida, pero hay que poner a salvo la intrínseca naturaleza del acto conyugal. En otras palabras, en palabras nicas, quiere decir que el acto sexual dentro del matrimonio tiene que ser limpio, puro y casto. Y por donde es. Estamos entre adultos, yo creo que me entienden. Porque hay muchas aberraciones en los actos sexuales, incluso dentro del matrimonio. En primer lugar, dentro del matrimonio se usan los anticonceptivos, que está prohibido, porque tienen que estar abiertos a la vida. Todo acto sexual dentro del matrimonio tiene que estar abierto a la vida. Por otra parte, también es importante la integridad, dice el texto, la naturaleza intrínseca del acto conyugal. Esto significa la santidad del acto conyugal. Y hay muchas aberraciones dentro de los matrimonios. Dice el hombre a la mujer, le dice la mujer al hombre, veamos una película de sexo para que tengamos sexo. Claro, se ponen a ver las aberraciones que te presentan la televisión y los medios de comunicación, y ahí existe el sexo oral, el sexo anal, la masturbación, que son todas aberraciones a la pureza, diría yo, de la naturaleza intrínseca que tiene el acto conyugal dentro del sacramento del matrimonio. Entonces debemos de tener claro que la pureza del sacramento te exige la pureza de la unión sexual entre el hombre y la mujer.
Repito, hay mucha aberración que nos han inducido a incluso a convertir el acto sexual entre esposo y esposa, que es santo, lo convierten en un acto de pecado mortal. Entonces está contradiciendo incluso el mismo don que te regala el sacramento del matrimonio, donde tu relación sexual es un acto sagrado. Óigase bien, un acto sagrado que por medio del cual, si lo haces bien, te vas a llevar a la salvación. Solamente con tener sexo con tu mujer casada y teniéndolo limpiamente, solamente con eso te vas a llevar la salvación eterna. Pero sin embargo, nosotros deformamos el acto sexual dentro del matrimonio y arruinamos, por lo tanto, la santidad del acto conyugal y lo convertimos en un acto de pecado mortal. Bien, sigamos adelante. El sacramento, el matrimonio como sacramento. Ahora, el cúmulo tan grande de todos estos beneficios que te da los fines primarios y secundarios del sacramento del matrimonio es coronado por ese gran bien del matrimonio que es el sacramento. Y lo define San Agustín, dice, hemos llamado sacramento, palabra que significa tanto la indisolubilidad del vínculo como la elevación y la consagración que Jesucristo ha hecho del contrato matrimonial del hombre y de la mujer, porque Él lo constituyó signo eficaz de la gracia. Y lo dice también el magisterio de la Iglesia, el Papa Pío XI, en la Casti Connubii número 21. Dice también, la palabra matrimonio no designa aquí al matrimonio en cuanto tal, sino en su indisolubilidad, la cual es signo de la misma cosa de la que también lo es el matrimonio. El matrimonio es indisoluble porque es el vínculo. Nosotros manifestamos, somos signo del amor de Cristo con la iglesia, y el amor de Cristo por la iglesia es indisoluble, es totalmente fiel y es eternamente estable, el amor de Cristo por la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener dentro del matrimonio un amor tan estable, tan limpio, tan puro, tan indisoluble, que sea signo pues del mismo amor que tiene Cristo por la iglesia. Bien, es importante que hablemos del sacramento, porque vamos a ver también la necesidad que hay del sacramento del matrimonio, la honestidad que tiene el sacramento del matrimonio, y también vamos a ver los efectos que produce en marido y mujer que se casan, ¿verdad? La necesidad es socialmente necesario el matrimonio, es más absolutamente necesario para la digna y conveniente propagación del género humano. ¿Por qué lo dice así la iglesia? Lo dice, y esto es de fe válida de la iglesia, porque hay tanta aberración en la manipulación genética de la bioética, que ahí nos damos cuenta que se le niega al ser humano la dignidad y la conveniencia de ser propagados, de ser creados, de ser generados dentro del vínculo matrimonial y el amor que se tienen sus padres dentro del sacramento del matrimonio. Cuando un hijo nace fuera de matrimonio, ahí ya le estás negando la dignidad que tiene como ser humano, de haber venido a este mundo por el lugar donde Dios quiere que todos vengamos, por la gran dignidad que tiene la persona humana. Es una dignidad absolutamente querida por Dios y debe ser respetada por todos los seres humanos. Después habla de la naturaleza, la esencia, ¿verdad? Ya lo vimos un poco, la esencia del matrimonio, que es el consentimiento, lo decíamos. El sujeto del matrimonio, para que sea válido, tiene que ser bautizados, y hombre y mujer.
Ahora que los alemanes quieren proponer el matrimonio entre homosexuales, matrimonio es para el oficio de la madre. Nada, tienen que ser dos homosexuales o dos lesbianas en ese vínculo que de suyo es sagrado y es solamente puesto por Dios para un hombre y una mujer unidos en matrimonio sagrado y bautizado. Ahora un poco así rápido, el ministro del sacramento. En el sacramento del matrimonio no podemos hablar de ministro, sino ministros. Los ministros del sacramento del matrimonio son los mismos contrayentes. ¿Por qué? Porque el varón le ofrece y le transmite el sacramento del matrimonio a la mujer. Y lo mismo la mujer le transmite el sacramento del matrimonio al esposo. El esposo y la esposa, cada uno se transmite ese acto, esa veracidad que tiene el sacramento. Entonces, el sacerdote es únicamente, ¿verdad?, el que bendice la unión y es el testigo calificado que la iglesia pone para corroborar y decir que sí, estas personas contrajeron verdaderamente su matrimonio, ¿verdad? También, ¿cuál es el papel del párroco o del sacerdote en el matrimonio? Es el delegado que pone la iglesia, que desempeña el oficio que es importante, especial para la celebración del matrimonio cristiano, y que debe ser, repito, el testigo calificado de la iglesia, que lo ejerce en nombre de la iglesia para asistir al matrimonio, para bendecirlo solemnemente. Entonces, la bendición del sacramento, del matrimonio, la bendición del sacerdote, fíjense bien, dice Santo Tomás de Aquino, repito, la bendición del sacerdote no constituye el sacramento, sino un simple sacramental. Porque el que realizan el sacramento son el esposo y la esposa. Ellos se entregan a sí mismos. Entonces, ese acto de entrega es lo que constituye sacramento en el acto conyugal. Ahora, para finalizar, los efectos. Los efectos son maravillosos. En cuanto a contrato natural, el matrimonio legítimamente celebrado establece entre los cónyuges, entre los contrayentes, realiza un vínculo de suyo exclusivo, indisoluble, y le da pleno derecho de los actos necesarios para la generación de los hijos. Y como sacramento, también el matrimonio confiere, en primer lugar, la gracia santificante, pero también la gracia sacramental, a los que lo reciben sin poner óbices, sin poner obstáculo en el alma de que lo recibe, y también les da el derecho a las gracias actuales para cumplir convenientemente los fines del matrimonio. Fíjense que así de simple y sencillo. La gracia santificante, por lo tanto hay que estar en gracia de Dios para recibir en plenitud el Espíritu Santo. Por eso decíamos, ¿verdad? Los que ponen óbice, o sea, los que ponen obstáculo a la gracia, esos no reciben ni en plenitud la gracia santificante, ni en plenitud las gracias actuales, o sea, las asistencias que Dios te da para que puedas cumplir tu misión de familia, de padres de familia, en la procreación, en los fines, pues, en los primarios y secundarios que tienen el sacramento del matrimonio. Esto significa también, por otro lado, que fíjense ustedes que si uno no está en gracia de Dios, está cayendo en ocultar alguna verdad que el otro cónyuge no lo sabe, por lo tanto hace inválido el sacramento, lo hace nulo el sacramento cuando se ocultan verdades que son valederas para constituir una familia estable y para siempre hasta que la muerte
los separe. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que los auxilios actuales, o sea, la gracia sacramental del matrimonio, es para que todas las cosas que tú hagas por la familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu esposo, por tu esposa, eso te va a llevar a tu salvación. Fíjense bien ustedes, un papá que trabaja, que sale de la casa de madrugada, llega tarde, llega solo a dormir, que el fin de semana está con sus hijos, que va a misa. Un papá que reza por las mañanas, reza por la noche con sus hijos, aunque sea un poquito. Ese papá tiene la gracia especial del sacramento del matrimonio, que eso lo está santificando, lo está haciendo santo. Ahora por el lado de la mujer, una mamá que todos los días baña a sus hijos, los viste para la escuela, les ayuda en las tareas, les cocina su alimento para el mediodía que llegan de clase, la que barre la casa, e incluso ese barrer la casa, dice estas gracias actuales, te sirve para tu salvación, si no renegas, si lo haces con amor, si lo haces para ir construyendo tu familia, para ir creando a tus hijos, educándolos en el amor, en la fe, en primer lugar, pues la fe que no debemos descuidarla. Como dice el Vaticano II, los padres son los primeros educadores de la fe de sus hijos. Por eso, todo lo que tú hagas dentro de tu vida familiar, de tu matrimonio, no necesitas andar en la calle para andar evangelizando, porque evangelizas en tu casa. No necesitas andar en la calle para hacerte santo. Ahí en tu casa, en lo común, en lo ordinario, en el barrer el patio, en el limpiar la pared, en el vestir a los niños, en el trabajar por amor a tus hijos y al crecimiento de tu familia. Eso te está llevando a la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.